has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es viernes 23 de enero del año 2026. Como siempre, señores, vamos a leer nuestra prensa local, vamos a ejercitar nuestras neuronas para analizarla mutuamente. A veces yo me pregunto, ¿dónde están los patriotas? ¿Dónde están aquellos que defienden nuestra nación? Porque en el día de ayer, ustedes saben que los partidos estaban en el Tribunal Constitucional, pero había un silencio sepulcral. Tribunal Constitucional silencia sobre el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 14 aniversario. ¿A qué se debe ese silencio? Lo vamos a desmenuzar. También vemos, señores, en República Dominicana existen más de 1000 rutas de transporte público y unas 272 están en Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Vamos a hablar sobre para qué sirve la DGCET, la Intran, la Alcaldía del Distrito Nacional y los ayuntamientos, porque para algo están esas instituciones del gobierno local, esos minisgobiernos que trabajan de manera coordinada y conjunta. Señores, salió el índice de riesgo global del Foro Económico Mundial. Les diré a ustedes la posición de República Dominicana. Y por otro lado, en las internacionales, Trump presenta a la Junta de Paz, posible rival de la ONU. Le explicaré a ustedes en qué se constituye, cómo podría trabajar. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Santo Dios Todopoderoso, elevo esta oración creyendo firmemente en tu promesa. Gracias por escuchar mi clamor y guiar mis pasos con amor fiel. Recibo con fe tu respuesta y declaro que toda la gloria y la honra sean siempre para ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Cámara Nacional y en nuestras redes sociales, señores, ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y Thread, y en las plataformas de streaming, Fire Stick, Win TVO y Roku. Así que no hay excusa. Déjame tomarme mi traguito de café. Miren, a veces yo quisiera tener una máquina del tiempo. Sí, para retroceder, ir a 1844 y decirle a Duarte, a Sánchez, a Mella, no, espérense, no, espérense, miren, vamos a viajar para que ustedes vean que todos sus esfuerzos, hombres y mujeres que lucharon por la independencia de esta nación, se ve atentada por una generación extraña. Y después viajar con ellos y recoger a Gregorio Luperón. Yo sé que usted estaba depresivo, sé que usted se hizo, sabe, pero déjeme ver le voy a enseñar lo que usted va a pasar y atravesar por toda la lucha que usted... Pedro Santana. Ay, Pedro Santana, ¿qué diría? Buenaventura Báez, no, él quería anexionar siempre Santana quería anexionar a España y Buenaventura Báez a Estados Unidos. Pero bueno, la historia. Hombres y mujeres que han luchado por esta patria. Diplomáticos de carrera de la época de Trujillo, de la época de Balaguer, que eran los mejores diplomáticos por excelencia, porque Balaguer sí sabía poner diplomáticos y Trujillo tenían 2 y 3 carreras, eran políglotas,
Minerva Bernardino, sí, que la mujer, la única dominicana que firmó ante las Naciones Unidas de Sociedad de Naciones a ONU, y ONU Mujer, primera vicepresidenta de la UNESCO. ¿Qué diría ella ahora? Balaguer, ¿qué diría ahora? Señores, el Tribunal Constitucional silencia sobre el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su 14 aniversario. Desde el pasado 14 de enero, dirigentes políticos han asegurado que el canciller dominicano Roberto Álvarez tiene la intención de que el gobierno reanude el reconocimiento de las competencias de la Comisión de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional realizó ayer 2 actos solemnes para conmemorar su 14º aniversario, en los cuales el Pleno de ese órgano aprovechó la ocasión para destacar los avances alcanzados que le permitieron superar el desempeño registrado el pasado año. El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves, le hizo un llamado de atención al Poder Judicial por continuar asignando sobrenombres en los casos y emitiendo explicaciones sobre algunos dictámenes controvertidos publicados durante el 2025. No obstante, Esteves decidió no incluir en su discurso de rendición de cuenta presentado en una audiencia de la Suprema Corte de Justicia una reacción a uno de los principales temas discutidos en los últimos días que vinculan al Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Desde el pasado 14 de enero, dirigentes políticos han asegurado que el canciller Roberto Álvarez ha tenido la intención de que el gobierno reanude el reconocimiento. Este es un órgano contencioso que forma parte de la Comisión de los Derechos Humanos, derivado del Acuerdo Internacional de la Convención de las Américas. En el 2014, los entonces magistrados del Tribunal Constitucional entregaron al país las sentencias 256-14, con la cual declararon inconstitucional la adhesión del Estado Dominicano a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debido a que el acuerdo no fue autorizado de manera previa por el Congreso. Ese veredicto es la razón por la cual el Instituto Duartiano ha manifestado en los últimos días estar convencido de que República Dominicana mantiene sin validación a la Corte Internacional. Fíjense, como tenemos una asnería, crianza de burritos, de borreguitos en el Congreso, en principio de los principios, en el orden estatal de la administración pública, todo acuerdo con ejecución vinculante, ejecutiva, que modifique leyes, normas de una nación, tiene que pasar por el Congreso de la República. Todo. Acuérdense en la historia, en la leyenda urbana, el hombre del maletín, que iba al Congreso con un maletincito a repartir. Apruébame esa ley, apruébame esa ley, apruébame esa ley. De ahí es que sale el hombre del maletín, de esa historia. Se sometió a un acuerdo, se sometió un proyecto al Congreso. El Congreso tenía que tener el conocimiento pleno de todo, porque el Congreso de la República viene siendo también el freno del Poder Ejecutivo. El que le dice al Poder Ejecutivo, espérese, espérese, se está pasando, se está pasando. Sí. Y ahora mismo, con el pago de las deudas de aquellos ingenieros que fueron subcontratados, y que el Congreso dice que, o sea, no explica monto, el presidente le dice al Congreso, espérense la transparencia, ¿cuánto hay que pagar? No me dicen los montos, ni los ingenieros, ni las cubicaciones. Hay algunos que sí, que tienen sus facturas, su cubicación, donde trabajaron, otros están en sospecha. Entonces, esa corte le dijo a República Dominicana que permitiera a los hijos de extranjeros indocumentados tener la nacionalidad. Con esa decisión, esa corte se constituyó en enemiga de los dominicanos. Si eso se diera, tendrá que este pueblo de pie, dijo la pasada semana a reporteros. Asimismo, el Instituto Duartiano afirmó que la hostilidad de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra las autoridades dominicanas es el motivo por el cual el reconocimiento a la competencia de la entidad perteneciente a la OEA. Miren, ya la OEA no sirve para nada, ustedes me excusan. Haití, si la OEA hubiese servido para algo, hace rato Haití estuviese controlado, estuviese viable, porque ese era un problema regional, que se convirtió por la ineficiencia de la OEA hemisférico. Entonces, bien, todo perfecto. La omisión del Tribunal Constitucional en su discurso. Miren, el silencio fue deliberado y no protocolar, así de sencillo. Bajo la presidencia de Napoleón Esteves,
El Tribunal Constitucional eligió referirse a asuntos administrativos, productividad, sobrenombres de expedientes y evitar el debate que domina el espacio público. La eventual reanudación del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A mí no me importa los sobrenombres de los casos, porque eso yo no sé quién es el sensible. Hay casos Lavallato, también en Estados Unidos todo es con Gate, Watergate, bueno, excepto Wikileaks, pero todo termina con Gate. El Gate viene siendo puerta, pero República Dominicana y la clase política tiene un problema serio. O sea, todos estaban ahí presentes y ninguno, ¿y la Corte Interamericana para cuándo? Entonces, ¿cuál es la postura? Generar. Ustedes tienen que tener en cuenta de que nuestras altas cortes siempre han sido de líneas políticas. Nunca hay justicia independiente. Eso es lo primero. El Tribunal Constitucional y los jueces y la Suprema Corte temen siempre de fallar en contra del Estado y ellos mismos son los principales en vulnerar los derechos fundamentales de un ciudadano y más en la materia administrativa, el Tribunal Superior Administrativo y el Ministerio de Trabajo. Entonces, las tres explicaciones cómodas en las cuales, primero, de la cual no se habló no fue por ignorancia, no fue por ignorancia porque el tema lleva días ahí en el debate y le expliqué a ustedes qué tan vinculante es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No fue irrelevancia porque aquí toca la soberanía, la jerarquía normativa y la separación de los poderes. No. Entonces, si ellos emiten algo que va a favor de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque hay muchos humanistas ahí, que el humanismo llega a un romance que dista de la realidad social. Y no fue una prudencia técnica. No, déjame hacerme el loco, el rubio, y no voy a hablar de esto. No. El Tribunal Constitucional sí fija doctrina. Doctrina constitucional, incluso sin caso concreto. Ellos fijan la doctrina institucional de nuestra nación. No vamos a pertenecer a eso por esto y esto. La supremacía del Tribunal Constitucional es velar por nuestra Constitución, la Constitución Dominicana. Es más, yo no entiendo qué fue lo que se modificó, porque 2 periodos y nunca más lo puso Leonel Fernández en el 2010. Así de sencillo. Lo cual le permite a él ser candidato natural de la presidencia por la fuerza del pueblo. A Danilo no. A Hipólito también le permite ser candidato a la presidencia. A Hipólito. A mí me hubiese gustado que quitaran esos 2 periodos y nunca más para yo ver en el escenario a Danilo Medina, a Luis Abinader, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, los 4. Esa sería una contienda, miren, óptima. Así que aquí hubo un cálculo. Entonces, el Tribunal Constitucional evita y evitó atarse ante un ejecutivo que explora una vía. Porque para que el canciller esté reanudando u opinando u haciendo las diligencias es porque a él le dijeron, hágala. Porque en principio de los principios, el canciller de la República viene siendo el secretario de Estado, como ustedes ven en los Estados Unidos. El ministro de Defensa es el secretario de Guerra. El ministro de Relaciones Exteriores es el secretario de Estado, que es el muchacho demandado para la parte internacional del Poder Ejecutivo, si no lo sabían. Entonces, los rumores sobre las gestiones de él es si el Ejecutivo pretende reactivar el reconocimiento mediante un acto internacional que se debe depositar en el Congreso de la República. Pero conociendo esa asnería que todito no leen ahí, no, para préstamos, aprobado. Para pagos de contratos y deudas sin presupuesto, aprobado.
pero para la realidad nacional, el Código Laboral, la reforma fiscal, el Código Penal, porque el Código Penal se pudo haber mejorado si par de ahí leen y dicen, espérate, déjame consultar, vamos a meter la facultad de Derecho de la Pucamaima, de UNIBE, de la UNFU, vamos a ver, creo que sacamos de ahí, de la UAS. Pero no. Y eso no fue ninguna neutralidad, para nada, ningún contrapeso, para nada. Entonces, ¿para qué están esos jueces ahí? ¿Qué están velando ellos en realidad? Ah, no, que el caso Medusa, que el Coral, que Pulpo, que Tiburón, Sanguijuela y Falcón, el Acuario, el Zoológico, eso ni siquiera discrimina. Si vamos a hacer una generación cristal, la generación cristal, ese es el tribunal de la generación cristal que discrimina, cuando la gran mayoría son millennials, resistentes, anti-bullying. Y los casos se le llaman así para llamar la atención. Periodismo, sensacionalismo. Lo que sí yo le reprocho a la Procuraduría, si yo fuera el Tribunal Constitucional, no me exponga a todo el mundo hasta tanto la investigación esté depurada debidamente. Se saquen aquellos supuestos involucrados y después cuando se viene a dar cuenta que no estaba involucrado nada. ¿Por qué? Porque usted le está exponiendo la vida de esa persona, de su familia y el sicariato moral. Del que supuestamente está siendo investigado y al final resulta que no, porque la Procuraduría hace el daño, pero después le dice a esa persona, discúlpeme por todo el aparataje. No, ahí está metida sin estarlo. Porque al dominicano le fascina enjuiciar y señalar. Bien. Yo estoy acechando a ver ¿qué van a hacer ellos con porque la sentencia 168-13 fortalece, que lo trabajamos conjuntamente, profesor Ray Guevara, desde Cancillería, fortalece el artículo 10, artículo 18, a CAPI-TV. Aquellos nacionales, extranjeros, transeúntes, estatus ilegal, si nacen en suelo dominicano, no se le corresponde automáticamente la nacionalidad. ¿Por qué? Porque nuestra misma Constitución dice, se contraría de que si usted nació en suelo dominicano, usted es dominicano. Cabe la salvedad de que hay que fortalecer esa parte, ese ACAPI-TV. ACAPI-TV. Entonces, el precedente de Ray Guevara, guste o no guste, mastique, trague y mastique, él sí aplicaba doctrina de soberanía, doctrina observadora, conservadora y de soberanía nacional. Así de sencillo. Bueno, miren, no se puede modificar la Constitución en este tema, pero vamos a hacer esta sentencia que me fortalezca el ACAPI-TV de nuestro artículo 18. Entonces, aquí mismo tenemos hoy en día incertidumbre jurídica, un tema de soberanía y migración, sensación de que los grandes debates se resuelven fuera del control constitucional, cuando no es así. Le voy a dar un ejemplo constitucional. En jubilación, EDESTE no ha querido pagar las prestaciones a un antiguo consejo. Quieren montar un precedente. A los anteriores le pagaron y posteriores de ellos sí le pagaron. Pero a ellos no, el precedente. Díganme. Otro escenario. Una persona que tiene más de 30 años trabajando en el Estado, saca su pensión y el gobierno, el consultor jurídico, le da la pensión que le da la gana, cuando le corresponde el 90% porque lo dice la ley de pensiones. Solicita el ajuste de pensión de acuerdo a su último salario devengado y arrumba los derechos adquiridos de ese pensionado. Esos policías pensionados que están reclamando, ¿qué está pasando ahí? Porque eso está en la consultoría jurídica. Díganme. Para la comunidad internacional,
Señores, la Cancillería se ha deteriorado. Han cualquierizado a la Cancillería. ¿Por qué? Porque la han convertido en una cuota política y ponen a cualquiera. Hay algunos que son excelentes profesionales, excelentes diplomáticos, que se han desarrollado en su materia y carrera respectivamente. Pero han cualquierizado la Cancillería. Así que el Tribunal Constitucional ahora mismo lo estoy acechando. ¿Ustedes saben por qué? Porque debe de reafirmar la autoridad y tiene que aplicar doctrina de soberanía. Tiene que ordenar debates. Tiene que blindar la Constitución frente a cualquier atajo diplomático. Lo tiene que hacer. Por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes no se imaginan las sentencias y sanciones que se han llevado países. Y nosotros no somos lineales, no somos transparentes. Deportamos, pero entran más. Así tranquilitamente. El macuteo con el problema de la cédula y el registro y el carnet temporal. Tenemos un problema de muchos nacionales extranjeros que sí tenían su carnet temporero, fueron a renovarlo desde el 2021, 2022, 2023 y la Dirección General de Migración no se lo ha expedido por orden ejecutiva. Entonces, y están buscando un lobby para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que presenten precedente con nosotros. Así que, de verdad, nosotros estamos en la mano de Lutero. Sí, sí, sí. ¿Cuántos traidores de la patria hay? Vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crece conmigo, ahí está. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Bueno, me gradué de florista a los 7 años. Sí, las flores me encantan realmente porque las flores le dan como un toque tan especial a todo. Si había una boda en esos tiempos, me decían, Raidelin, ven para que me ayude a hacer flores. Y yo lo veía como algo, pero cuando fui creciendo, que fui preparándome, pues yo dije, Dios mío, me gustaría tener un salón de eventos donde yo pueda darle todo a la gente.
Cuando me dicen de la tasa de Promipyme, para mí fue algo sorprendente, porque realmente era la tasa más accesible, podríamos decir, que nos podía ayudar porque era una tasa bien bajita. Y al decirnos que era una cuota fija, que no iba a variar, pues realmente nos brindó confianza. Y mientras pasaron los tiempos, que vimos que era así, más confianza. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Bueno, seguimos, señores. A veces yo me pregunto cómo República Dominicana ha llegado hasta donde está cuando no hay un trabajo interinstitucional, coordinación conjunta, porque el Estado realmente se trabaja todo junto. Ahí no hay cacicazgos, no hay cabezas, hay políticas que se deben implementar de instituciones que deben de trabajar así como hermanitos. Bien. En República Dominicana existen más de 1000 rutas de transporte público, unas 272 están en Santo Domingo y el Distrito Nacional. En Santo Domingo, el Distrito Nacional, hay alrededor de 272 rutas y de estas, unas 114 corresponden a rutas de carros públicos que funcionan desde las 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche, con un costo entre 30 y 1.725 pesos en la República Dominicana. Y existen unas 1.372 rutas del transporte público, divididas en urbanas e interurbanas, de acuerdo a datos agrupados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Se recuerda que las rutas interurbanas son aquellas que conectan diferentes ciudades o pueblos. En esta cantidad publicada por el Intran no está registrada las rutas de motocicleta que existen en el país. El pasado mes de septiembre, esa entidad informó al Listín Diario que el registro de las paradas de motores se encontraba en proceso de revisión y validación interna. En Santo Domingo y el Distrito Nacional, como ustedes pueden ver, hay alrededor de 272 rutas. Bien, perfecto. Vemos que el costo del transporte para transportarse está en los carros va desde 35 pesos como el pago mínimo y 50 pesos como el pago máximo, de acuerdo al registro del Intran. O sea que no hay una tarifa fija. Además de carros, en Santo Domingo y el Distrito Nacional funcionan rutas de microbuses que representan 44, minibuses con unos 64 y autobuses con 53. Del total de rutas urbanas e interurbanas ubicadas en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional hay 59 y las restantes están en Santo Domingo. Entre todas las rutas urbanas e interurbanas, en el territorio nacional el pasaje mínimo es 30 pesos y el máximo 1.725 pesos. En el segundo lugar, que más agrupa las rutas del transporte público es Santiago, con 123 rutas urbanas e interurbanas. Le sigue la provincia de Azua, con 116, en Duarte, con 90 rutas, San Cristóbal, con 68.
La provincia que menos rutas registran son Pedernales con 5, Dajabón y Montecristi con 12 y respectivamente Atomayor y Monseñor Noel respectivamente 15. Bien, entonces, aquí hay un problema técnico y de concesiones, crítico, basado en estos datos que explica el Listín Diario. Miren, el artículo expone la fragmentación. Vamos a ponerle lo hiper, lo grande, la fragmentación del transporte público dominicano. 1.372 rutas de transporte público a nivel nacional, 272 rutas concentradas en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Dentro de estas 272 rutas, 114 son de carro público, 44 de microbuses, 64 de minibuses, 53 de autobuses, pero no tienen entonces las de las motocicletas. Las tarifas oscilan entre 30 pesos a 1.725 pesos. La ruta de motoconcho, como yo les dije a ustedes, no está registrada. Entonces, el problema aquí no es la cantidad, sino la ausencia total del sistema. Control, administración. También con esos sindicatos, empresarios, porque ya todos son empresarios, y hay uno que es senador. Entonces, ¿dónde está la falla estructural de la Intran? Morrison. La omisión crítica, los motoconchos fuera del sistema y que están trabajando en eso. Pero cuando ustedes se ponen en el semáforo, y ustedes ven ese avispero de motocicletas, díganme, que nada más uno dice, ¿de dónde salieron todas estas motocicletas? El propio Intran admite que no tiene registradas las rutas de motocicleta. Es una confesión institucional de fracaso regulatorio. Los motoconchos son uno de los medios más usados, especialmente en zonas periféricas. También son uno de los más inseguros porque, señores, es el cuerpo que los protege, es el casco del motorcito, el cuerpo de uno. Ahí se aplica la ley de la física, la inercia. Cuando un cuerpo está en estado de reposo y viene alguna fuerza mayor y lo zumba. Así me lo explicaban en física, con estos ejemplos. Aparte de excluirlo del registro, falsea cualquier diagnóstico nacional de transporte. Si yo voy a hacer una ciclovía, ¿cómo voy a hacerla si yo no estoy ponderando un estudio del flujo de motocicletas a nivel nacional y las rutas? Hablar de 1.732 rutas sin incluir los motoconchos, eso es una estadística totalmente incompleta. 1.372 rutas, sí, ese de carro. ¿Y las de motocicletas? ¿Cuántas suman? Entonces, el proceso está desde septiembre. Octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Bien. ¿Qué ha pasado ahí? Díganme. En primer lugar, cuando yo voy a hacer una revisión, yo hago un cronograma. Entonces, aquí, en ese escenario, hay una ausencia de plazos. Aquí hay una debilidad técnica totalmente franca. Gracias, Morrison. Y también aquí vamos a verlo un tema más político, enfrentarse a los sindicatos. Porque ustedes saben cómo yo puedo fácilmente agarrar las estadísticas de las motocicletas, como Chotran, los sindicatos de motores. ¿Cuántos motores usted tiene debidamente registrados, con licencia y todo? Y así, ¿y cuáles son las rutas urbanas e interurbanas que operan? Querer es poder. Yo primero me voy para los sindicatos y después hago una investigación, un levantamiento para las rutas de esos piratas, los que no están, le dicen piratas a los que no pertenecen a ningún sindicato de eso. Entonces, la responsabilidad directa de la DGCET, la DGCET, sí, le corresponde a la DGCET. Muchas rutas, mismo caos y fracaso de fiscalización. El artículo enumera 275 rutas o más en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, persisten los accidentes, persisten los tapones estructurales, persisten las violaciones sistémicas a las leyes y las normas de tránsito vial. Entonces, esto indica que la DGCET no regula el funcionamiento real de esas rutas y solo reacciona de manera en el momento. Ahí a quien puede agarrar. Entonces,
rutas existentes pero no disciplinadas. En principio de los principios, como ya tenemos identificadas las 1.372 rutas, la DGCET debería tenerlas controladas, por lo menos la de automóviles. Pero, señor director, ¿usted ha visto a algún DGCET ponerle una multa a un chofer de carro público? No. ¿Y a un guagüero? Oye lo que dice el director, esos guagüeros pueden estar en el carril de la izquierda, en el último carril, y hacen así, cruzan todos los vehículos por encima, y ahí hay un agente de la DGC. Bien, gracias. Aquí me invito en pintura. No, en pintura eso está lleno de DGC y yo veo esos autobuses cogiendo el tercer carril para desmontar los pasajeros. Entonces, la DGCET es responsable de fiscalizar las paradas indebidas. La DGCET es responsable de fiscalizar las paradas indebidas. Aquí tenemos el ejemplo. Prolongación 27, esquina 6 de noviembre. Evitar sobrecarga de pasajeros, controlar la conducción temeraria, hacer cumplir los horarios. Entonces, el hecho de que los carros públicos sigan operando sin carriles, sin paradas definidas, sin sanción efectiva, demuestra la inoperancia estructural tanto de la Intran como de la DGCET. Ya ustedes ven cómo se enlazan las dos. Entonces, la gravedad de la alcaldía, de las alcaldías del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional, las omisiones. El transporte informal tolerado, no combatido. Las alcaldías autorizan el uso del espacio público, gestionan vías locales, ordenan paradas. Si el transporte informal persiste es porque se tolera o se negocia, no porque sea invisible. Entonces esto incluye motoconchos sin regulación, carros públicos invadiendo aceras, paradas improvisadas. Acuérdense que al principio el alcalde del Santo Domingo Este, Dio Astacio, dijo que iba a registrar los motores y le cayeron arriba. Pero imagínense, si la Intran no hace nada, la DGCET no hace nada, algo debe de hacer la alcaldía para controlar. Así que cuando hablamos de modernización de rutas, aparte con todos esos huecos, baches y todos esos imprudentes, 272 rutas urbanas, muchas son redundantes, obsoletas, conflictivas entre sí. Y las alcaldías no lideran el proceso de reorganización, que ni siquiera como facilitadores del Intran, porque ahí se conecta la alcaldía, el gobierno local con la Intran. Los tres siameses. O sea, esto es no es un pulpo, no. Vamos a ponerle un monstruo de 3 cabezas. Un monstruo de 3 cabezas con un solo cuerpo en esa parte. Entonces, cada alcaldía actúa de manera aislada. No hay autoridad metropolitana efectiva y no hay una integración territorial. Por ejemplo, cuando hay un proyecto inmobiliario, voy a construir una torre, necesito el estudio del uso del suelo, el impacto ambiental y el impacto del flujo vehicular de la zona, para que no me arme ese trancón. No. Ay, no. Se hacen los ciegos en eso. No, es que estamos en desarrollo. Y ahí viene el crecimiento desmedido y desordenado. Después la falta de servicios básicos porque no da abasto, como el agua. No da abasto el agua. Y así. Muchos actores, ninguna arquitectura funcional, muchas rutas y seguimos realmente en caos, en desastre. Bueno, y por otro lado, señores, miren, señor director, colóqueme el informe de riesgo global sobre República Dominicana. Que este informe del riesgo global está basado por el Foro Económico Mundial. Los 5 pilares de riesgo percibidos para la República Dominicana viene siendo la identificación. O sea, se hizo una encuesta de 11,000 líderes empresariales. Se le llama encuesta de opinión ejecutiva. Entonces, destacaron ahí
servicios públicos y protecciones sociales insuficientes, incluyendo educación, infraestructura y pensiones, eventos climáticos extremos como inundaciones y olas de calor, la deuda pública, corporativa y familiar, recesión o estancamiento, falta de oportunidades económicas o desempleo. Verifica los hechos que está pasando en la República Dominicana. Insufficient public services and social protections, including education, infrastructures, and pensions, extreme weather events, floods, heat wave, etc., debts, public, corporates, and household, economy downturn, recession, stagnation, lack of economic opportunity, or unemployment, o sea, el desempleo. Ahora bien, ¿cuál es la metodología que utiliza el Fondo Monetario, el Fondo Económico Mundial? Se hizo encuestas a más de 11,000 líderes empresariales por país. Así que ya ustedes pueden ver 116 países que fueron ahí entrevistados por 11,000 líderes empresariales. Y yo me pregunto, ¿y quiénes fueron esos 11,000 en la parte dominicana? Entonces, el servicio público y la protección social insuficiente. Ese es el riesgo número 1 que señala el foro de riesgo global, donde evidencia el gasto social que República Dominicana destina del 8 al 9% del PIB a gasto social total, muy por debajo del promedio, señores, muy por debajo del promedio del estándar aspiracional, así como ustedes pueden observar. Entonces, el 20% también inferior a varios pares regionales. Educación, que se mantiene el 4% del PIB y los indicadores de la calidad de PISA siguen entre los más bajos de América Latina, dígase, los más burritos. Las pensiones, solo de 30 a 35% de la fuerza laboral cotiza de manera regular. La mayoría de los adultos mayores depende de transferencias informales y también depende de pensiones especiales. Infraestructura, avances visibles, metro teleférico en total deterioro, pero el déficit persiste también en el agua, drenaje pluvial y transporte interurbano. ¿Cuáles fueron las fuentes? El Banco Mundial, CEPAL y estadísticas de la ONU. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que República Dominicana tiene fallas profundas en la parte social universal. Eventos climáticos extremos, la percepción que ese viene siendo el riesgo número 2, subestimado en impacto estructural y no en frecuencia. Se evidencia que República Dominicana está entre los países más expuestos del Caribe a huracanes, inundaciones, olas de calor y estamos en fallas tectónicas. Las pérdidas económicas por eventos climáticos oscilan entre 0.5 y 1% del PIB anual en promedio. Las infraestructuras críticas, drenaje, zonas costeras, agricultura, que no está adaptada al nuevo patrón climático. Lo dice la Proyecto de Naciones Unidas, Banco Mundial, así como ustedes pueden ver. El empresariado percibe el riesgo, pero subestima el efecto acumulativo sobre la inflación de los alimentos, migración interna, presión fiscal futura. La deuda pública, corporativa y familiar. Ese es el riesgo 3. Aquí dice que se evidencia que la deuda pública es el 60% del Producto Interno Bruto. El Foro Económico Mundial explica en riesgo global que la deuda pública está, óyeme, el 60% del Producto Interno Bruto. A nivel que cuando yo veo, ven acá, y no era de que el 48.9, no, el 60%. Entonces, la deuda privada y familiar, que también se habla sobre eso, que el crecimiento es inferior a Chile, inferior a Colombia o a Brasil. Y eso está en el fondo, las fuentes que se utilizaron fueron el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Hacienda. Entonces, el miedo empresarial refleja es que la memoria regional está en crisis y el entorno global de tasas altas, pero no hay señales técnicas de estrés sistémico inmediato, lo que significa que el riesgo es fiscal político, hasta ahora no financiero, pero estamos en eso. El riesgo 4. Caída económica y recesión. Se evidencia que el crecimiento para el 2024-2025 entre 4 y 5%, uno de los más altos de América Latina, pero la inflación dentro del rango meta del Banco Central es 3 a 4%. Las reservas internacionales en máximo histórico. República Dominicana solo siempre vive viviendo de turismo, remesa y zonas francas, que se han dedicado a solidificar esa zona.
cuando esa zona no desarrolla la nación. No hay economía circular. Fuentes, Banco Central, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que hay un desacople de percepción entre la realidad, lo que dice el gobierno y lo que está pasando realmente. Y el riesgo número 5, la falta de oportunidades económicas y desempleo. Aquí el veredicto viene siendo que es preciso en calidad, no en cantidad. Se evidencia el desempleo abierto relativamente de un 5 a 6%. Informalidad, 55% de la fuerza laboral. Subempleo juvenil y femenino está alto, medio alto. Brecha entre el crecimiento macro y empleos productivos bien remunerados. Una buena brecha. Entonces, ¿dónde sacan ellos esos informes? Al Organismo Internacional del Trabajo, la OIT y el Banco Mundial. Entonces, el problema aquí no es cuestión de falta de trabajo. El problema aquí es baja productividad, empleos precarios y escasa movilidad social. Esto viene siendo una falla estructural del país. En vez de reindustrializar, en fortalecer aquellos sectores que generan empleos formales, las MIPYMES, las fábricas, los sectores agrícolas, fortalecer al campesino y a su familia, no. Todo es turismo, donde el dinero se va entre las cadenas hoteleras y la aerolínea, todo es zona franca, donde todo nada más un grupito de 16,000, 8,000 empleos, pero no desarrolla la zona. Pregúntele a Dajabón. Yo no veo en Dajabón rascacielos, ni carreteras buenas, y ese mercado de madre. Entonces, el riesgo de República Dominicana, servicios públicos, está preciso, clima extremo, subestimado, deuda, señores, nosotros nos estamos endeudando así, sin saber cómo vamos a pagar. Recesión, estancados. Oportunidades, bajas. Así que, póngame ahí el PDF, señor director, que es muy lindo el PDF. Del Fondo del Riesgo Global. No me va a dar tiempo de hablar sobre ¿Lo tiene ahí el PDF? Está cargando. Para que ustedes vean, lean. A todos los empresarios, al CONEP, a las asociaciones de industrias, lean el riesgo global, que lo hace el Foro Económico Mundial. Y aprovechemos porque estaban en Davos ahora el miércoles, que se cambió el nuevo orden mundial. Así que, ¿ya se cargó? Mírenlo ahí, léanlo. The Global Risk Report 2026. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso con las internacionales. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Soy de aquí, oriundo de San Francisco de Macorís, graduada de Administración de Empresas y ahora actualmente emprendiendo este proyecto. Hemos tenido ángeles que nos han apoyado y dentro de esos está Promipyme. Yo fui para terminar un préstamo y me ofrecieron otro. Entonces yo dije, bueno, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para seguir creciendo. Y se siente tan bonito que la gente aprecie lo que uno hace con sacrificio, con mucho amor. Yo quiero dejarle a mis hijos algo de que ellos se sientan orgullosos y no necesariamente para que ellos lo continúen, porque cada quien tiene sus propios sueños, sus propias metas, sino para que ellos aprendan a que las cosas se consiguen con sacrificio. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. De regreso aquí en Noticias CTV y más, El Picadito, la Junta de Paz fue planteada por Donald Trump como un plan de paz para Gaza tras la guerra entre Hamas e Israel, con el propósito de iniciar un plan explícito para consolidar el alto al fuego, supervisar la reconstrucción y apoyar la administración civil en la franja. Pero como ustedes pueden observar, se dice que puede rivalizar con Naciones Unidas. ¿Por qué puede rivalizar? Por la estructura y autoridad política. Los estatutos de la Junta de Paz, según fuentes disponibles, la convierten en una organización con un presidente con amplios poderes unilaterales. En este caso figura Trump, capacidad de invitar y expulsar miembros sin los equilibrios y controles intrínsecos del multilateralismo de la ONU. Y contrasta también con la ONU. Todos los Estados miembros tienen voz y voto en la Asamblea General. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, pero la Junta, por contraste, aparece dirigida desde Washington y con mecanismo de inclusión y exclusión discrecional. Tiene financiamiento propio de poder de entrada. La exigencia de pagar $1.000 millones por puesto permanente crea una jerarquía de poder por capital económico, algo inconcebible en las Naciones Unidas, donde la membresía no activa depende de una contribución única de ese tamaño. Ya ustedes saben, adiós ONU, bienvenida Junta de Paz por la inoperancia de la ONU y el fracaso y toda la corrupción en todos los programas de ayuda internacional. Entonces, en la Junta de Paz tiene autonomía respecto a la ONU. Las principales críticas hacia la ONU es por el manejo que ha tenido las Naciones Unidas, porque en este escenario, señores, díganme y analicen y pregúntense, indaguen y hurguen
¿Cuántos conflictos ha solucionado la ONU, Ani, en estos últimos 20 años? Ninguno. Así que, señores, hoy es viernes. Que tengan excelente jornada. Nos vemos, como siempre, el martes, porque es primero el lunes, el día del natalicio de nuestro líder de la independencia nacional, porque él fue un líder, fue un amante a la patria, un amante a la independencia, un pensador. Ay, Juan Pablo Duarte, 26 de enero. Y mira cómo está nuestra nación hoy en día, llena de traidores. Bueno, que tengan excelente jornada y nos vemos el martes a las 7, como siempre, por Noticias CTV y más.